Ok, entonces la clase de esta semana vamos a ver lo que son funciones. El programa de estudios lo viene en este punto. Se pudo haber visto antes, pero igual, aunque ya hemos usado funciones, igual vamos a detallarlas con mayor eh, información en este punto. Okay, ¿qué son funciones? Esa es la unidad 6. Vamos a verlo un poco con este ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos que reutilizar algo constantemente, es más práctico definir una función. Y para ese caso utilizamos este, esta sintaxis de def, viene como el acrónimo de definition, una cosa similar, y creamos el famoso objeto, que así se llama ahorita, vean que aquí aparece en el programa, en el código, def, objeto, y abrimos paréntesis, dos puntos, y lo que es tabulamos, y todo lo que esté dentro de él, acá, va a pertenecer a este objeto. Cuando nosotros lo llamemos, se va a ejecutar lo que está aquí adentro y va a regresar al punto siguiente. Entonces, aquí lo vemos de dos formas, lo vemos con el diagrama. Entonces, vean que creamos la definición, aquí está el código, pero vean que la ejecución se crea, pero no se hace nada. Y ahora sí, cuando llega aquí, va, lo ejecuta, regresa, ejecuta este comando, va aquí, otra vez sujeto, va de nuevo, lo ejecuta y regresa. Entonces, por eso es que hace este resultado. Si vemos aquí el programa, y ustedes lo pueden hacer más tarde, ponen este mismo código, ustedes van a ver que cuando ustedes hacen esto, no se imprime nada. Aunque aquí diga print, no se va a imprimir nada en este punto, porque aquí es una definición, simplemente estoy creando el método o la función. Después, cuando yo la llamo, ahora sí se ejecuta lo que está adentro y por eso imprime esto aquí, o la diversión, que es lo que estaba aquí adentro. Después ejecuta este comando independiente, aquí pone zip, y como vuelvo a llamar a la función objeto, otra vez vuelve a ejecutar lo que está aquí adentro y entonces por eso aparece la dirección. Entonces, vean que aquí, ese es un código muy básico, digo, o algo muy no funcional, pero es para explicarlo de forma didáctica, que en este caso lo que estamos haciendo aquí, por alguna razón yo ocupaba imprimir dos veces o la diversión. Entonces, en lugar de hacer esto, ponerlo aquí y después volverlo a poner aquí, simplemente lo creo una vez y lo llamo cuando lo ocupe. De esa manera reutilizamos código y se vuelve más optimizado nuestro programa y más ordenado también. ¿Por qué es importante las funciones? Imagínense que ustedes ocuparan hacer esto mismo, pero no dos veces, sino ocuparan hacerlo 100 veces. Y tal vez no fuera algo tan sencillo como la versión, sino que es un cálculo que tienen que hacer en el código muchísimas veces. Entonces, de ahí obviamente no van a poner la ecuación las 100 veces, sino que van a hacer una función y la van a definir ahí, simplemente la llaman cuando la ocupan. Entonces, la condición, imagínense la condición en la que ustedes, por alguna razón, no quisieron hacerlo con funciones, no quisieron hacerlo con un método, con un objeto, y lo que hacen es que lo ponen las 100 veces la ecuación. Cuando ya empiezan a tener, a seguir trabajando en el proyecto, se dan cuenta que esa ecuación tiene un pequeño error. Entonces, ¿cuántas veces tienen que hacer la corrección? Y tienen que hacerlo las veces que colocaron la ecuación. Entonces, si fueron 100 veces tienen que hacer la corrección. En cambio, si definieron esa ecuación o ese procedimiento dentro de una función y se dieron cuenta que tiene un problema, solamente la corrigen aquí, en la definición de la función. Y solo se corrige una vez. Y el resto de puntos donde lo llamen, ya van a llamar a la función con la corrección. Entonces, por muchas cosas, es que la definición de funciones y la utilización de ese tipo de herramientas en la programación
es indispensable. En todos los códigos, a menos de que sea algo muy pequeño, pero en todos los códigos van a existir funciones, van a existir ya sean las que son de propio del sistema o las que ustedes crearon. Entonces, esa es la importancia de este tema. Optimización, orden y en este caso una gran forma de reutilizar su código. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si estábamos claros. ¿Hay alguna consulta? ¿O ya conocían en otro código, en otro lenguaje, ya conocían el término? Sí, ya digamos, yo lo había usado en otros, por ejemplo, el método borrar, que es muy usado, digamos, para que cuando uno digite un botón, ya sea almacenar, entonces uno llama, por ejemplo, el método almacenar y después borrar para que le borre todos los datos, ¿verdad? Que tenía puestos el usuario. Igual cuando le da cancelar, entonces para que vuelva todas las variables a cero. Excelente. Ese es un muy buen ejemplo. Y así como ese hay muchísimos. Entonces, siempre tengan en cuenta que las funciones son un aliado para optimizar su código, para ustedes programar más rápido, para muchísimas cosas. Y entonces, vamos a seguir viendo ese tema como las funciones de Python. Ok, existen dos tipos de funciones en Python. Las funciones incorporadas, que ya nosotros las hemos utilizado, que son parte de Python, así como también existen en otros lenguajes. Ejemplos en el caso de Python son print, que la hemos usado desde el principio, input también, type, para saber el tipo de variable, de qué tipo de formato es, si es int o es string o todo ese tipo de cosas. Float, que es para convertir a un punto flotante, y int, para que es convertir a un entero. Y están las funciones que nosotros definimos, que son las que estamos explicando antes, que son para optimizar el código, para evitarnos tener que programar tanto si tenemos funciones o algo que reutilizamos mucho. Y también tratamos a los nombres de las funciones incorporadas como nuevas palabras reservadas. Eso quiere decir que yo no puedo utilizar esto acá como nombres de variables. Todas las funciones incorporadas de Python yo no las puedo utilizar como nombres de variables, sino que tengo que verlos como palabras reservadas. Eso ustedes lo leyeron ahí en el libro, en el capítulo 1, si no mal recuerdo. ¿Qué es una función? Para definirlo un poco, ¿qué es una función? En Python, una función es un código reutilizable que toma argumentos como entrada y realiza algunos cálculos o funciones o lo que tenga que realizar algún algoritmo y luego devuelve uno o más resultados, aunque algunas veces no devuelve nada. Eso lo vamos a ver más adelante. Para definir una función utilizamos la palabra reservada def y para llamarla o invocar la función utilizamos la expresión que contenga el nombre de la función más los paréntesis y los argumentos. Así es como se trabajan las funciones. Entonces, este es un ejemplo, que es una función incorporada de Python, que es max. Entonces, vean que aquí creamos una variable, un string, le damos igualdad, una asignación, y decimos max, esta es la función como tal, es una función incorporada, y adentro colocamos el argumento, en este caso la palabra, el string, que queremos determinar cuál es la más grande. En este caso, la mayor, que es la más alejada, es la U. Esto de aquí, los valores se dan por un tema de ASCII. Ahí ustedes pueden investigar un poco acerca de ASCII. El código ASCII, vean que la U minúscula, se me hizo, la U minúscula está aquí, y tiene un valor en decimal de 117.
En cambio, la A minúscula tiene un valor de 97. Entonces, por eso es que la o la mayor, en ese caso, es la U. Entonces, cuando aplicamos esta función, lo que me va a devolver es de esta cadena, cuál es el más grande. Entonces, me va a devolver la U, ese es el resultado. Entonces, esta es la función, aquí la estamos utilizando. Vean, aquí están los paréntesis y adentro está el argumento. Hay funciones que no reciben argumento o hay funciones que reciben más argumentos. Simplemente ponemos comas para poner los demás. Eso depende del argumento, eso depende de la función. Entonces, si uno quiere saber cuántos argumentos recibe una función, tiene que irse al ayudo para determinar cuántos. En el caso de Visual Studio Code, ahí va colocando cuántos argumentos ocupa. Igual, no son necesarios siempre todos. Hay algunas funciones que simplemente pueden tener hasta 3 argumentos, pero solo pueden que requieran uno que sea indispensable y los otros 2 son opcionales. Entonces, vemos que aquí tenemos que la función más grande o la mundo, print grande, entonces lo que vamos a imprimir es la U, que es lo que retornó esta función. Si hacemos con pequeño, mínimo, en la función más, hacemos la función min, y en este caso imprimimos, y esto va a ser h, que es el valor más pequeño. Si lo vemos en la parte de la tabla ASCII, vemos que las mayúsculas son menores que las minúsculas. Pero la h, por ejemplo, tiene un valor de 72 decimal. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna consulta? Ok, entonces seguimos. Aquí detallando un poco más, la función la podemos ver como una especie de caja donde tiene una entrada, en este caso es el argumento, en este ejemplo específico es hola mundo, y él me va a retornar, me va a dar una salida, en este caso es el resultado de la función max, que sería el valor más grande, y en este caso es u. Entonces siempre vamos a verlo como, las funciones que nosotros creamos son como cajones, como bloques, que podemos ir reutilizando en diferentes partes de nuestro código. En el caso de otras, por ejemplo, las conversiones tipo type, que ustedes ya han utilizado, por ejemplo, el float, que nos convierte esto en punto flotante, el tipo type, que nos dice qué tipo es la variable, en este caso, y, vean que es un entero, aquí nos ponen, que es tipo entero, igual la flotante, que nos convierte esto en un número flotante, y vean que aquí el type otra vez nos dice que es tipo float. Entonces, este tipo de cosas ya las hemos utilizado, son las propias de Python, que son las que se mencionaban acá, como las funciones incorporadas, que existen muchísimas, que nos permiten, nos facilitan mucho la que es la programación en Python. Entre mayor sea el nivel de lenguaje de programación, más funciones incorporadas tienen que nos facilitan, en este caso, la programación. Entre un código sea de menor nivel, menos funciones incorporadas tienen hasta llegar a un punto en que, por ejemplo, ensamblador, las funciones incorporadas son muy pocas, prácticamente son las mismas instrucciones más avanzadas, por decirlo de esta manera, que tienen esa connotación. Entonces, siempre es bueno de agradecer esas funciones incorporadas porque nos facilitan la programación de gran manera. Ok, otros de las que vimos eran las conversiones de cadenas. En este caso ya habíamos visto que, por ejemplo, sval, aquí es tipo string. Aquí está declarada con esto. Entonces vean que está entre comillas, por lo tanto 1, 2, 3 es un string. Para poder hacer esta suma, yo ocupo que esto sea un entero. Entonces, si no, me va a dar este error. Entonces tengo que hacer la conversión de string a entero. Ahora sí, ya va a ser un entero y ahora sí ya puedo hacer la suma y ahora sí me va a correr. Entonces, ese tipo de ejemplos, ahí tenemos las funciones, la aplicación de las funciones que son propias de Python.
construyendo nuestras propias funciones. Creamos una nueva función usando la palabra clave, la clave def, después seguida de los parámetros opcionales entre paréntesis. Entonces, cuando hacemos eso, inmediatamente lo que vaya debajo tengo que ir indentado, tabulado, para indicarle a Python que esto pertenece a mi función. Si yo lo coloco aquí, Python lo va a ver como si no perteneciera a la función. Entonces, no va a estar dentro. Prácticamente va a ser una función vacía, no va a hacer nada. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto. En algunos otros lenguajes de programación se utilizan paréntesis y corchete. Entonces, eso le permite indicar, o en algunos, como en el caso de Verilog, tenemos el begin y el end, pero en este caso, eso no existe acá. Aquí solamente con la tabulación. Entonces, importante, como mencionaba antes, esto define la función, pero no ejecuta el cuerpo. O sea, con el momento que yo pongo esto, yo le estoy diciendo a Python, vea, lo que va a estar aquí es una definición. No es para que usted ejecute esto. Usted lo va a ejecutar cuando yo llame a printlyrics. Los paréntesis. Hasta ahí usted va a ejecutar lo que está dentro. Entonces, aquí vemos el ejemplo. Aquí está printlyrics, lo que tiene, soy estudiante, estoy bien, duermo toda la noche y trabajo todo el día. Ese es el gran código, la gran función que tiene printlyrics. Entonces, vean que aquí ya estamos haciendo un código. Pongo x igual a 5, imprima hola. Aquí está el resultado. Aquí defino la función, coloco lo que está dentro de ella y vean que eso nunca se imprimió. Después imprimo yo, aquí aparece. Después hago esta operación, imprimo el resultado y nunca aquí en el resultado se vio esto. Porque aquí estamos definiendo la función. Ya cuando la llamen, si yo la llaman aquí abajo, será printlyrics, entonces ahora sí se me va a colocar esto. Entonces, una vez definido la función, podemos llamarla o invocarla todas las veces que queramos. Entonces, esa es la gran ventaja. Este patrón es de almacenar y reutilizar. Entonces, volviendo al ejemplo, ven que aquí es el mismo caso anterior, pero ahora sí ponemos aquí la llamada a la función. Entonces, por eso ahora sí aquí aparece. Porque ahora sí la estoy llamando. Aquí lo almacené, y la definí, y aquí la utilizo. Con el tema de argumentos, el argumento es un valor que informamos a la función como su entrada, es el input, cuando llamamos a la función. Utilizamos argumentos para poder instruir a una función que realice diferentes tareas cuando la llamamos en diferentes oportunidades. Porque muchas veces yo ocupo que sea diferente la entrada, no que sea la misma siempre. Entonces, por eso es que los argumentos nos permiten que el código sea, en este caso, adaptable a mi necesidad. Entonces, colocamos los argumentos entre paréntesis y luego el nombre de la función. Entonces, así es como se utiliza. Entonces, vean aquí igual, volviendo al ejemplo, maths o la mundo sería el argumento como tal. Cuando ya la creamos, los parámetros, en este caso el parámetro es una variable que utilizamos en la función de definición, es un elemento que permite al código de la función acceder a los argumentos. ¿Ok? Entonces, vean aquí, vamos a ver los dos casos. Esto es el parámetro y esto es el argumento. Entonces, lo que yo estoy colocando aquí es lo que se va a guardar aquí. Y después yo lo utilizo dentro de mi función. Entonces, vean que en cada una de estas llamadas, cada una de estas invocaciones a mi función salud, vean que el argumento es diferente. Aquí dice en, es y fr. Aquí en mi definición de la función, yo defino a salud y digo, el parámetro se llama LAN, es el nombre que le doy. Y aquí consulto, ¿es LAN igual a es? Si es así, imprima hola, quiere decir en español. Si no, LAN es igual a fr. Si es así, imprima bonjour. Si no, imprima hello. Entonces, dependiendo del lenguaje, así va a ser de salud.
en español, en francés o inglés. Entonces, esto de acá es el que nos permite hacer o adaptarnos a las diferentes entradas o a las diferentes opciones. En este caso pueden ser estas tres. ¿Ahí qué pudo haber faltado? Bueno, en este caso, si pone otra variable que no es ninguna de estas, lo que va a hacer es imprimir el de Fabio. ¿Ok? ¿Dudas acá? Es importante que eso quede claro. Entonces, como está esta parte listo, vamos a ir al siguiente. Valores de retorno. A menudo una función tomará los argumentos, hará algunos cálculos y retornará un valor que usará como, en este caso, parte del resultado de la expresión de la llamada. La palabra clave return es la que se utiliza para esto, que significa retorno. Entonces, ven que aquí definimos def saludo y dice retorne hola. No recibe nada, pero sí retorna hola. Entonces, cuando hacemos el print saludo, ¿qué es lo que va a retornar aquí? Esto. Aquí otra vez lo vamos a llamar, ¿qué es lo que va a retornar? Esto. Entonces aquí lo que se va a imprimir es hola Glenn, hola Sandra. Ustedes dirán, ok, esto no es práctico, sí, esto no es práctico, pero aquí se puede haber colocado hola, pero esto es algo didáctico, entonces imaginen que aquí pudo haber sido algo mucho más complejo, por ejemplo, que el saludo tuviera en caso del argumento, para poder ser en inglés, español o francés, o en otra cantidad de lenguajes, y que este argumento fuera una variable que selecciona el usuario, entonces ya ahí sería más práctico, pero igual es un ejemplo. Entonces, por medio de return, hacemos esa salida. Cuando ejecutamos esto, me devuelve algo. ¿Me devuelve qué? Lo que está aquí, después de return. Igual nos sirve para cuando son funciones numéricas, no solamente con este caso que son algo de string. Se dice que una función es fructífera, es la que arroja un resultado, da un valor de retorno. Y el valor de retorno, el enunciado return, termina la ejecución de la función y devuelve el resultado. Entonces, vemos que aquí está haciendo algo parecido, entonces lo que hablamos antes. Dice return hola, return bonjour, return hello, dependiendo de la condición. Y ahora sí, hacemos que el código sea un poco más práctico. Pues ven que saludo ahora sí tiene un argumento. Y ahora sí va a saludar de acuerdo al idioma escogido. Aquí están las saludos. En resumen, lo que son argumentos, parámetros y resultados. Entonces, igual volvemos al caso de la caja negra, o la cajita, en este caso el bloque. Tenemos el argumento, que es lo que ingresa. El parámetro, aquí es la que hace la conexión entre lo que es el argumento y el código. Aquí utilizamos la programación, ahí hacemos lo que tenemos que hacer y retornamos algo. Entonces aquí está el retorno, el resultado, que sería el caso como se saca. Entonces así es como se relacionan cada una de estas definiciones en nuestra función. Ok, entonces múltiples parámetros y argumentos, que es lo que ya les mencionaba anteriormente. Podemos definir más de un parámetro en la definición de la función. Simplemente agregamos más argumentos cuando llamamos a la función y tienen que coincidir el número y orden de los argumentos de los parámetros. Entonces vean que aquí tengo la definición de una función que se llama sumar2, add2. Tengo argumentos a, b, solamente por una coma, y lo que va a hacer es que suma una variable que va a agarrar a y b, lo va a sumar y va a retornar suma.
Entonces, si yo tengo que hacer muchísimas sumas en todo mi código, obviamente voy a hacer una función que me haga la suma y simplemente la llamo cuando la ocupo. Entonces, ven que aquí digo x igual a 3 y 5. Entonces, voy a imprimir el valor de x y eso va a ser un 8. Esto es, de forma muy sencilla, lo práctico de las funciones. También existen las funciones nulas o no fructíferas. Entonces, cuando una función no retorna un valor, la denominamos una función void, una función nula. Las funciones que retornan valores son las funciones fructíferas, como vimos anteriormente, y las funciones void son las no fructíferas. Simplemente es una definición. Ok. Divide y vencerás. Esto es algo muy normal que se utiliza en diferentes connotaciones, ya sea en la guerra, ya sea en la política, ya sea en la programación, ya sea en todo lado en los problemas. Siempre es divide y vencerás. Entonces, un momento. ¿Sí? Entonces, siempre lo mejor es, cuando tenemos un problema muy grande, un algoritmo muy complicado, lo mejor es dividirlo. Y igual las funciones son un gran aliado para eso. Entonces, siempre organice su código en bloques, capture una idea completa y póngale un nombre. Ahí empiezo yo a definir mis funciones. Empiezo a dividir mis problemas en pequeños algoritmos. Entonces, no repita, hago la función una vez y luego reutilice. Siempre es lo mejor. Si yo tengo que estar colocando las mismas instrucciones una y otra vez, ahí ya hay un problema. Ahí yo debería de agarrar y crear una función y estar reutilizando la función. Si algo se vuelve demasiado largo y complejo, entonces tienen que desglosar en bloques lógicos y coloque esos bloques como funciones. Ahí vuelve el tema de divide y vencerás. Y en caso que sea conveniente, si tiene funciones que muy comunes, que usted repite en diferentes partes de sus diferentes códigos, diferentes programas, haga una biblioteca. Y si es muy buena, está bien documentada, compártela. Para que en este caso siga el tema del software libre y de la colaboración entre diferentes programadores. Ok. ¿Cuál va a ser el ejercicio de hoy? La idea es que reescriban el ejercicio de la calculadora que fue en el primer parcial, pero en este caso con puras funciones. Pueden hacer, como ya saben más, pueden hacer más funciones de una calculadora un poquito más completa, no solamente suma, resta, multiplicación y división, ahí pueden hacer más, pero cada una de esas operaciones tienen que ser definida por funciones. Entonces ese va a ser el ejercicio como tal. ¿De acuerdo, jóvenes? No sé si hay alguna duda o consulta. No, profe, todo claro por el momento. Ok. Entonces, esa sería la clase de esta semana. Vamos a hacer este ejercicio. No es tarea, porque ahorita quiero que no hagamos tanto formalismo. Sí quiero que hagan este ejercicio durante las horas de clase que restan y me manden por WhatsApp, hay un pantallazo de la programación. Nada más eso es lo que quiero ver. Entonces, la tarea como tal es trabajar en el proyecto. Quiero que se enfoquen en el proyecto, que ya quedan pocos días. Todos tienen grupo, no hay alguno que falte. No he recibido ningún mensaje que a alguien le falte un grupo. Si es así, entonces ahí me escriben porque ya tienen que estar definidos los grupos, que queda poco tiempo. Cualquier consulta igual de lo que vimos hoy, lo que hemos visto hasta el momento, del proyecto, ahí ya sea por correo o por WhatsApp, ahí estamos en contacto. Bueno, quieren un mensaje. Ok, entonces, que tengan un buen día, muchachos. Nos vemos en el transcurso, bueno, nos escuchamos en el transcurso de la semana o la próxima semana en la próxima clase.
Profe, mi Sí. grupo, Eric y yo, David, teníamos una duda sobre el proyecto, Ok, a ver. que nosotros encontramos una biblioteca, una librería para hacer interfaces gráficas. Ajá. Entonces, que si podíamos usarlo para, para hacer el proyecto, digamos, hacerle una interfaz gráfica que el usuario tuviera todo allí. Lo que sea para mejorar, excelente. O sea, en este caso, lo único que me interesa es que si van a usar algo, lo entiendan. O sea, no solamente es para usarlo, sino que realmente investigaran un poco acerca de lo que están usando para que ustedes como ingenieros tienen que saber no solamente aplicar las cosas, sino también saber cómo funcionan. Entonces, sí pueden utilizar código externo, siempre y cuando ustedes lo entiendan y, y sea para mejorar. Lo que sí es que tienen que cumplir lo mínimo que pide el ejercicio. Entonces, la interfaz pueden hacerla, pero también tienen que tener la opción de que el usuario ingrese con un archivo de texto que lo pueda leer y que pueda realizar las operaciones con el archivo de texto. Ok, Perfecto. gracias. Profe, tengo una duda respecto a lo del archivo de texto. Yo puedo restringir qué tipo de, ¿cómo te lo explico? O sea, la forma que tienen que ir los datos en el archivo de texto. Sí, correcto. Digamos, en el caso del, tiene que ir de cierta forma y el usuario tiene que respetar eso, ¿no? No es que puede llegar a tirarlo ahí como quiera y que ustedes tienen que ver cómo lo agarran, ¿no? Tienen que tener un formato. Ah, ok, sí, porque estuve viendo ahí, Sí, practicando un correcto. poco de cómo sacar los números y convertirlos y, Exacto. Sí, digamos, ustedes tienen que pedirle al usuario ingrese los datos en el archivo de texto de esta forma. Y si no cumple, el archivo no es válido. ok, todo correcto. Ujú. Ok, no sé si hay algo más. Ok, jóvenes, entonces ahí recuerden evaluar el curso, lo que no han hecho, y nos vemos entonces, si Dios quiere, la próxima semana. Bueno, nos escuchamos, ¿no? Ok. Ok, profe, gracias. Gracias. Luego, Ok, profe, que tenga buen día. igual. Bien.